Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio de las noticias del día, pendientes de la última hora, mirando a la alerta total en Rusia, atentado en Moscú que se ha cobrado la vida de un alto general ruso. Enseguida miramos también a los mensajes por parte del presidente de Estados Unidos, un Donald Trump que habla sobre los acuerdos comerciales, la tensión con China, o también cómo están las conversaciones para lograr una paz en Ucrania. Miraremos precisamente al enviado especial de Trump, Steve Witkoff, que ya ha abandonado Moscú tras hablar con Vladimir Putin, y pendientes en Europa de Ursula von der Leyen. Espera reunirse con Trump mañana en Roma, en el funeral del Papa Francisco. Enseguida miramos estas cuestiones, pero empezamos con las últimas horas. Empezamos mirando una vez más al presidente de Estados Unidos. Empezamos contándoles que Donald Trump afirmaba este viernes que el presidente chino Xi Jinping le ha llamado en una entrevista con la revista Time, cuya versión completa fue publicada en el día de hoy. Trump ha afirmado que el jefe de Estado chino era el indicado para llamar, añadiendo que no piensa que eso sea un signo de debilidad. En este sentido, decía que si la gente quiere, bueno, todos queremos hacer tratos, decía Trump. Yo soy esta tienda gigante, es una tienda enorme y hermosa y todos quieren comprar allí. En el nombre del pueblo estadounidense soy el dueño de esta tienda y establezco los precios y les digo que si quieren comprar aquí, esto es lo que tienen que pagar. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, dice que sí le ha llamado. I'll let you know at the appropriate time. Let's see if we can make a deal. El presidente de Estados Unidos, que afirmaba en esta entrevista con la revista Time, publicada este viernes, que ha cerrado 200 acuerdos desde que impuso aranceles comerciales. No proporcionó más detalles, pero dijo que se iba a anunciar en las próximas 3 o 4 semanas y luego habrá terminado. Trump admitía que algunos países podrían volver y pedir un ajuste y que estará dispuesto a considerarlos. También ha insistido en que no estaba preocupado cuando el mercado de bonos se vio sometido a tensiones a principios de este mes, después de lo cual suspendió la mayoría de los aranceles durante 90 días. Decía Trump, estoy haciendo eso hasta que tengamos los números que quiero, refiriéndose a la pausa, al descanso de 90 días. En este sentido, el presidente de Estados Unidos afirmaba en la entrevista a Time que Ucrania es culpable de desatar el conflicto con Rusia por sus aspiraciones a ser parte de la OTAN. Decía Trump, creo que lo que provocó el inicio del conflicto fue cuando empezaron a hablar de entrar en la OTAN, es lo que señalaba el mandatario de Estados Unidos. En este contexto, cuando le preguntaron si Kiev debe renunciar a cualquier esperanza de entrar algún día en la Alianza Atlántica, Trump dijo que, en su opinión, eso nunca va a suceder. Decía, no creo que puedan entrar en la OTAN, creo que eso ha sido desde el primer día lo que provocó el inicio del conflicto, cuando empezaron a hablar de entrar en la OTAN. Si no se hubiese hablado de eso, habría habido muchas más opciones de que no hubiese empezado, es lo que apuntaba Donald Trump. En este sentido, seguimos mirando las palabras del presidente de Estados Unidos. Donald Trump ha indicado que es posible que se vea las caras con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, durante el funeral del Papa Francisco este próximo sábado, al que van a acudir ambos mandatarios. Trump ha realizado estas declaraciones poco antes de abandonar la Casa Blanca en helicóptero rumbo al Air Force One, que le llevará hasta Roma, donde llegará esta próxima noche. El presidente insistía una vez más en su intención de poner fin a la guerra en Ucrania, una guerra que, decía, se cobra las vidas de 5.000 jóvenes ucranianos y rusos a la semana, como ya manifestaba este jueves en un mensaje de condena al último ataque ruso en Kiev, que dejó una docena de muertos, y en el que pedía a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que ordenara el cese de estos ataques. En este sentido, el presidente de Estados Unidos decía también en las últimas horas que tiene un deadline, una fecha límite. Empieza a perder la paciencia Donald Trump. Escuchen. I have my own deadline. And we want it to be fast. And the Prime Minister is helping us. He wants it to be fast too. And I think everybody in this, at this time in NATO, they want to see this thing happen. So we have a deadline, and after that, we're going to have a very much different attitude. But I think that has a very good chance of getting done.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que como han visto, decía hace apenas unas horas que tiene una fecha límite, que tiene un deadline, pero ahora ha negado su declaración anterior sobre precisamente tener una fecha límite para alcanzar un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia. Trump señalaba que su enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, se estaba reuniendo con el líder del Kremlin, Vladimir Putin. Dijo que esperaba que al final terminen con muchos buenos acuerdos. Así que, decía Trump, vamos a intentar salir de la guerra para poder salvar a 5.000 personas a la semana. Así se refería a las tropas ucranianas y rusas que mueren en el frente. Decía además que sería un gran honor si pudiera lograrlo. Creo que estamos muy cerca. Cuando le preguntaron sobre el plazo para lograr este objetivo, Trump respondió que no hay plazo, que solo quiere hacerlo lo más rápido posible. Now as we speak, and we have a lot of things going on, and I think in the end we're going to end up with a lot of good deals, including tariff deals and trade deals. We're going to make our country rich, but we're going to try and get out of war so that we can save 5,000 people a week, and that's what my aim is. I want to save 5,000 young men. They happen to be mostly Ukrainian, Russian, 5,000 young Ukrainian and Russian men, and that's a big honor if I can do it. I think we're pretty close. Por su parte, lo más, no ha pasado por alto las nuevas declaraciones por parte de Volodymyr Zelensky, hablando sobre los pagos de los contribuyentes estadounidenses. Zelensky decía que tiene un registro con todos estos datos. Ha salido al paso el propio Elon Musk, decía que es lo más gracioso que leía en todo el día. Es lo que escribía en su cuenta de X, comentando una publicación que apuntaba si se creen o no la afirmación de Zelensky de que cada dólar que el Congreso ha destinado a Ucrania ha sido debidamente contabilizado. Zelensky señalaba en una entrevista con Ben Shapiro que cada céntimo de los cientos de miles de millones que Estados Unidos ha enviado a Ucrania ha sido debidamente rastreado y contabilizado. Decía Zelensky, tenemos un recuento de informes completo, absolutamente transparente dentro del Ministerio de Defensa. Hay acceso a todas las cifras desde el primer año de la guerra. Siempre hay y ha habido este acceso. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva destinada a restaurar el dominio estadounidense en minerales y recursos críticos en alta mar. Según un comunicado de la Casa Blanca, la legislación está dirigida al desarrollo rápido de las capacidades de la potencia estadounidense para la exploración, caracterización, recolección y procesamiento de minerales críticos de los fondos marinos. Asimismo, la orden posiciona a Estados Unidos como líder mundial en la exploración y desarrollo de minerales del fondo marino, tanto dentro como fuera de la jurisdicción nacional, así como instruye a altos funcionarios de la administración Trump a acelerar los permisos para que las empresas extraigan minerales raros del lecho marino. Se detalla también que el documento refuerza las asociaciones con aliados y la industria para contrarrestar la influencia de China en el espacio de los recursos minerales de los fondos marinos. Esto se suma a la guerra comercial entre Washington y Pekín, que ha restringido la exportación de varios metales pesados de tierras raras, de los que Estados Unidos depende para coches eléctricos, drones y misiles, entre otras tecnologías. Esto se suma a que las tarifas de Estados Unidos sobre los productos procedentes de China ascienden al 145%, mientras que las de China a los productos de Estados Unidos son del 125%. Miramos también al Pentágono, y es que el Departamento de Defensa de Estados Unidos atraviesa un momento complicado, afrontando despidos sorpresivos, acusaciones de filtración de información y desintegración del círculo cercano de su jefe, Pete Hegseth, problemas que acaparan los titulares de los medios de comunicación en Estados Unidos, generando reacciones de altos funcionarios de la Casa Blanca, incluido el propio presidente Donald Trump. Según recoge Político, cuando Hegseth asumió el cargo se rodeó de asesores que rápidamente se convirtieron en feroces rivales que compitieron en privado por influencia, creando así un ambiente de desconfianza dentro del Pentágono. La polémica se ve agravada por reportes mediáticos de que Hegseth llevó a su esposa a reuniones delicadas, así como el primer escándalo relacionado con los dos jazz, en los que se compartió información sobre los ataques estadounidenses contra Yemen, uno de los cuales incluía a su pareja, su hermano y su abogado personal. Seguimos mirando a Estados Unidos para contarles que está dispuesto a ofrecer a Arabia Saudita un paquete de armas por un valor de más de 100.000 millones de dólares. Es lo que apuntaban a la agencia Reuters fuentes con conocimiento directo
del asunto. Añadían que la propuesta se estaba preparando para ser anunciada durante la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al Reino en mayo. El paquete ofrecido llega después de que la administración del expresidente Joe Biden intentara sin éxito finalizar un pacto de defensa con Riad como parte de un acuerdo más amplio que preveía que Arabia Saudita normalizara los lazos con Israel. La propuesta de Biden ofrecía acceso a armamento estadounidense más avanzado a cambio de detener la compra de armas chinas y restringir la inversión de Pekín en el país. Reuters no pudo determinar si la propuesta de Trump incluye requisitos similares. Lockheed Martin, Boeing o Northrop Grumman participan en este acuerdo de armas. El Congreso debe revisar los principales acuerdos internacionales de armas antes de su finalización. Mientras tanto, republicanos del Congreso de Estados Unidos buscan 27.000 millones de dólares para el Golden Dome, el proyecto de ley fiscal de Donald Trump. El proyecto de ley pretende aumentar el gasto en buques de guerra y defensa antimisiles. También busca fortalecer la presencia militar de Estados Unidos en el Indo-Pacífico. Los republicanos planean presentar un amplio paquete de defensa de 150.000 millones que dará un impulso inicial de 27.000 al controvertido escudo de defensa contra misiles Golden Dome de Donald Trump, es lo que apunta un documento y un asesor del Congreso. La medida se va a sumar al presupuesto de seguridad nacional aprobado de 886.000 millones para 2025. También financiaría la construcción de 14 buques de guerra y aumentaría el gasto en seguridad nacional. Formará parte del amplio proyecto de ley de recortes fiscales de Trump, que reducirá los impuestos en aproximadamente 5 billones de dólares y añadirá aproximadamente 5,7 billones a la deuda del gobierno federal en la próxima década. También pendientes de China, mirando a las autoridades chinas que han retirado silenciosamente los aranceles de represalia sobre ciertos semiconductores producidos en Estados Unidos. Es lo que informa la CNN este viernes, citando a 3 agencias de importación en Shenzhen. Según las agencias, se les informó sobre las exenciones a última hora de este jueves. La decisión todavía no ha sido anunciada oficialmente. La Administración General de Aduanas de China y las oficinas de aduanas de Shenzhen y Zhongshan dijeron a CNN que no tenían conocimiento de tales medidas. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó recientemente que Washington y Beijing mantuvieron conversaciones sobre políticas comerciales. También les contamos en este sentido que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desmentía la información de periodistas, asegurando que han tenido una reunión con China en el día de ayer. Dice que hay conversaciones comerciales. Escuchen a Donald Trump. Well, they had a meeting this morning, so I can't tell you. It doesn't matter who they is. We may reveal it later, but they had meetings this morning, and we've been meeting with China. And so I think you have, Jeff, as usual, I think you have your reporting wrong. Thank you very much. We'll see you. We'll see you inside. Les contamos además que China no está participando en ninguna consulta o negociación sobre aranceles con Estados Unidos. Es a menos lo que decía este viernes un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, contradiciendo las afirmaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una reunión bilateral ayer. El portavoz no confirmó un informe que afirmaba que China retiró los aranceles sobre algunos semiconductores fabricados en Estados Unidos. Las oficinas de aduanas chinas dijeron que no tenían conocimiento de ningún cambio. Seguimos mirando a China para contarles que en medio de la guerra arancelaria desatada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su homólogo chino, Xi Jinping, ha presidido este viernes una reunión en la que se ha discutido un plan para contrarrestar los desafíos económicos del país. Decía así: debemos fortalecer el pensamiento centrado en los resultados, preparar planes adecuados y hacer un trabajo sólido en el ámbito económico. Es lo que reza el comunicado del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, emitido al término del encuentro. Según las conclusiones del Buró, la economía del gigante asiático ha mostrado una tendencia positiva desde el inicio del año, mientras que el impacto de los shocks externos está aumentando. Dice que junto con la comunidad internacional defienden activamente el multilateralismo y se oponen a cualquier intimidación unilateral, es lo que señala el texto en aparente alusión a los aranceles de Donald Trump. Mientras tanto, seguimos mirando a China para contarles que Estados Unidos ha enviado un segundo grupo de aviones de combate furtivos a la base aérea de Kadena en Japón, reforzando su poder aéreo para contrarrestar a China en el disputado Océano Pacífico Occidental. El ala 18 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que es la unidad anfitriona de la base aérea de Kadena, anunció en un comunicado
que un número desconocido de aviones de combate F-35 que están asignados al Escuadrón de Cazas Expedicionarios 421 llegaron a la base este jueves. El escuadrón, apodado Viudas Negras, estuvo originalmente estacionado en la base aérea Hill en Utah. Es la segunda unidad de cazas F-35 desplegada en la base aérea de Cadena, después del escuadrón de cazas expedicionarios con base en la base aérea de Yellowstone, en Alaska. Les contamos además que China ha criticado este viernes la reciente decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de impulsar la minería en aguas profundas. Considera que esta medida vulnera el derecho internacional y amenaza el principio del uso compartido de los recursos del lecho marino. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Guo Jiakun, ha afirmado en rueda de prensa que la zona internacional del fondo oceánico y sus recursos son patrimonio común de la humanidad. Recordó que su exploración y desarrollo deben llevarse a cabo dentro del marco de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, conforme a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. En este sentido, Guo advirtió de que ningún país debe eludir a la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos ni tampoco al derecho internacional para autorizar unilateralmente la exploración. Pendientes de China y de la tensión con Estados Unidos, ponemos el foco en Rusia para contarles que Estados Unidos ha estacionado un grupo de 4 bombarderos supersónicos B-1B en el norte de Japón, situado cerca del lejano oriente de Rusia, para desalentar la agresión. El despliegue, conocido como Misión Bomber Task Force, permite a la flota de bombarderos de Estados Unidos mantener su competencia, mejorar la preparación y fortalecer la integración con otras fuerzas estadounidenses o de coaliciones, lo que dijo la octava Fuerza Aérea de Estados Unidos. En un vídeo publicado por las Fuerzas Aéreas del Pacífico de Estados Unidos se ven 4 bombarderos B-1B estacionados en la base aérea Misawa en Japón para la misión Bomber Task Force 25-2 el 18 de abril. El primer par de bombarderos llegó a la base aérea ubicada al norte de la isla principal japonesa de Honshu el 15 de abril desde su base en la base aérea 10 en Texas. Esto marcó la primera misión rotatoria de la Fuerza de Tareas de Bombarderos en Japón. 3 días después, el segundo par de bombarderos asignados a la base aérea Daisy fueron rastreados mientras volaban desde la península de Kamchatka, en el lejano oriente ruso, rumbo a la base aérea Misawa. Las Fuerzas Aéreas del Pacífico de Estados Unidos confirmaron su despliegue en Japón este miércoles. Miramos también a Rusia de nuevo para contarles que Estados Unidos ha expresado su intención de reconocer de facto el control ruso sobre el territorio de Zaporilla, Donetsk, Lugansk y Gerson como parte de la solución del conflicto en Ucrania. Es lo que informa la agencia Reuters, citando un proyecto presentado por el enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump en París el 17 de abril. Según el documento, Estados Unidos también indicó que está dispuesto a reconocer de jure la jurisdicción de Rusia sobre Crimea. Al mismo tiempo, el proyecto de acuerdo establece que el territorio de la región de Kharkov y la central nuclear de Zaporilla volverán al control de Ucrania y que Kiev también tendrá la opción de pasar por el río Dnieper. Pendientes de la última hora, mirando también al atentado que ha tenido lugar en Moscú, las imágenes que muestran el incendio de un coche que se ha cobrado la vida de un alto general ruso. Hacemos una pausa, 2 minutos enseguida. La información en Negocios Televisión. ¿Qué cuento quieres hoy? ¿Te cuento uno de los míos? ¿El del farmacéutico? ¿O el de María, la abogada? El de Ana, la arquitecta. Vale. Eres una niña que soñaba con crear los edificios más impresionantes de la Tierra. Se pasaba el día dibujándolos. Sabía que algún día acabarían llegando a lo más alto de cada ciudad. Y que cualquier persona... Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arkia Banca, el banco de los profesionales. ¿Qué cuento quieres hoy? ¿Te cuento uno de los míos? ¿El del farmacéutico? ¿O el de María, la abogada? El de Ana, la arquitecta. Vale. Eres una niña que soñaba con crear los edificios más impresionantes de la Tierra. Se pasaba el día dibujándolos. Sabía que algún día acabarían llegando a lo más alto de cada ciudad. Y que cualquier persona... Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arkia Banca, el banco de los profesionales.
Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Nunca ha sido fácil. Nunca nos han regalado nada. Nunca hemos buscado atajos. Nunca hemos parado. Claro que a veces fallamos, pero nunca nos hemos permitido rendirnos. Por eso, si te preguntas si puedes seguir confiando, Solo hay una respuesta posible. Siempre. Vuélvete máster de tu futuro. Obtén tu Master of Finance con doble titulación de Tulane University, Estados Unidos, y de UFM, en Madrid. Seguimos en Negocios Televisión, pendientes de la última hora, con el foco puesto en Moscú, con este atentado que se ha cobrado la vida de un alto general ruso y en el que Rusia ya ha reaccionado. Ha acusado este viernes a los servicios secretos de Ucrania de estar detrás del asesinato de un general ruso con un coche bomba cerca de Moscú, en un ataque similar a otros que tuvieron lugar en los últimos 3 años, decía Zaharova. Hay razones para creer que Ucrania participó en el asesinato de Yaroslav Moskalik, jefe adjunto de la Dirección Operativa Principal del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, quien murió este viernes como consecuencia de una explosión de un coche en el patio de un edificio residencial en la ciudad de Balasilla, en la provincia de Moscú. Es lo que afirma la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. Según la portavoz, si la investigación confirma un rastro ucraniano en este atentado, esto demostrará una vez más a la comunidad internacional la naturaleza bárbara y traicionera del régimen de Kiev. Dice que apuesta por una escalada del enfrentamiento militar con Rusia e ignora las propuestas constructivas encaminadas a encontrar una solución pacífica al conflicto. Les contamos además que el estadounidense Michael Gloss, de 21 años, hijo de una subdirectora de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, ha muerto en la guerra de Ucrania combatiendo en el bando ruso. Es lo que informa hoy el portal Historias Importantes. Decía, cuando me comunicaron su muerte no lo creí porque siempre estuvo en contra de la guerra. Es lo que asegura una de sus amistades cercanas al medio. El 13 de agosto de 2023, Gloss comunicó a través de un chat con amigos que se encontraba en Rusia, concretamente en la capital de Osetia del Norte. Menos de un mes después, el 5 de septiembre, su nombre ya figuraba en la base de datos del sistema sanitario de Moscú. Esta base de datos indicaba como domicilio de Gloss un cuartel militar de reclutamiento, un centro conocido por su reclutamiento de combatientes extranjeros. Posteriormente fue llevado al centro de entrenamiento Avangard en la región de Moscú, donde se le identificó en varios vídeos en redes sociales grabados por mercenarios nepalíes que muestran al joven estadounidense vestido con uniforme militar. Mientras tanto, el presidente ruso Vladimir Putin y el emisario de Estados Unidos Steve Witkoff han abordado en el Kremlin posibles negociaciones directas entre Rusia y Ucrania para lograr un arreglo pacífico al conflicto. Dice que se trató, entre otras cosas, sobre la posible reanudación de las negociaciones directas entre representantes de Rusia y Ucrania. Es lo que apunta Yuri Usakov, asesor internacional del Kremlin. Durante una rueda de prensa calificaba este encuentro de constructivo y muy útil. Esta conversación permitió acercar aún más las posiciones de Rusia y Estados Unidos, no solo sobre Ucrania, sino también sobre una serie de otras cuestiones internacionales. Es lo que declaraba Dmitry Peskov. Pendientes también de las palabras por parte de Sergei Lavrov, el ministro de Exteriores ruso, ha asegurado que el Kremlin está listo para llegar a un acuerdo con autoridades de Estados Unidos sobre Ucrania, si bien ha señalado que aún hay elementos por afinar. La declaración del presidente Trump, decía Lavrov, menciona un acuerdo y estamos dispuestos a alcanzarlo, pero todavía hay algunos puntos específicos, elementos de este acuerdo que deben
afinarse y estamos ocupados exactamente con este proceso. Es lo que declaraba en una entrevista a la cadena CBS News, en la que no daba más detalles, alegando que Trump tampoco lo ha hecho, por lo que no es apropiado que él lo haga. El jefe de la diplomacia rusa ha señalado que el presidente de Estados Unidos cree, y con razón, que estamos avanzando en la dirección correcta sobre las conversaciones para el conflicto de Ucrania. Precisamente en Ucrania miramos a su presidente, Volodymyr Zelensky, reprendido de nuevo en las últimas horas por parte de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que culpa a Ucrania de este conflicto, diciendo que sus aspiraciones a entrar en la OTAN han sido el punto fundamental, han sido la causa de este conflicto. También, como saben, hay problemas, hay controversia con el tema de Crimea. Ojo, porque se está refiriendo a esta cuestión el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Dice que está de acuerdo con Trump en que no pueden recuperar Crimea por la fuerza. Dice que las tropas estadounidenses en el terreno no son necesarias para Ucrania. El presidente ucraniano mandando mensajes en estos últimos minutos hablando sobre la cuestión ucraniana, sobre las palabras de Donald Trump. También se está refiriendo a la cita clave de este sábado, esta visita al Papa Francisco, esta visita en la que, ojo, dice Zelensky que podría no asistir al funeral del Papa debido a reuniones militares. Donald Trump decía que posiblemente hubiese una reunión con Zelensky precisamente para tratar estas cuestiones, qué pasará con Crimea, qué pasará con la entrada o no de Ucrania en la OTAN. Está anunciando ahora mismo Zelensky que podría no asistir al funeral del Papa Francisco, pero eso sí, matiza que está de acuerdo con Donald Trump. Dice que Ucrania reconoce que Ucrania no puede recuperar Crimea por la fuerza. Les contamos también que Rusia va a comenzar a suministrar gas a Irán en el transcurso de este año. Es lo que explica este viernes el ministro de Energía ruso, Sergei Siviliev, en una comparecencia de la Comisión Bilateral para la Cooperación Comercial y Económica entre ambos países. Decía, este año se llevará a cabo la primera parte del proyecto que se basa en la infraestructura ya existente, a través de la cual el suministro de gas a Irán llegará hasta los 1.800 millones de metros cúbicos, es lo que comunicaba el ministro. Según Siviliev, el bombeo comenzará en 2025, pero únicamente después de abordar su coste. Una negociación actualmente en marcha se concretará. Rusia anuncia que va a comenzar a suministrar gas a Irán. Por su parte, Ucrania espera evitar cualquier reconocimiento internacional formal de la soberanía rusa sobre Crimea. Es lo que informa este viernes The Telegraph, citando un dossier sobre las demandas de Kiev al que han tenido acceso varias fuentes. Con las palabras de Volodymyr Zelensky hace escasos minutos, el foco está puesto en los reconocimientos de Ucrania, hasta dónde va a ceder el pueblo ucraniano. Hay un documento que incluye los 5 puntos clave que baraja Ucrania en estos momentos. Advierte a Estados Unidos y a la OTAN que el control de Rusia sobre Crimea presuntamente le permite amenazar a Ucrania, así como a los países miembros de la Alianza en el Mar Negro, es decir, Turquía, Rumanía y Bulgaria. Menciona que un acuerdo de paz debe basarse en el derecho internacional y no ser una forma de capitulación. También aclara que cualquier cesión de territorios a Rusia, incluso temporal, solo debe realizarse si existen garantías de seguridad claras para Ucrania. También insiste en devolver a Ucrania un papel central en el proceso de paz, reduciendo la influencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Señala que no se debe permitir a Rusia usar el acuerdo para limitar el número de fuerzas armadas de Ucrania ni la base industrial de defensa, opción que se baraja en estos momentos. El alcalde de Kiev dice literalmente que podría ser una solución temporal. Eso sí, también hacía hincapié en que el pueblo ucraniano nunca aceptará la ocupación por parte de Rusia, aunque admitía que Zelensky podría verse obligado a tomar una solución dolorosa para alcanzar la paz. También les contamos que Ucrania estaría insistiendo a través de canales diplomáticos para que Italia y otros socios europeos organicen una cumbre sobre el tema de Ucrania al margen del funeral del Papa Francisco, programado para este sábado. Es lo que informa La República, citando a fuentes. Según personas al tanto de este asunto, el formato propuesto para la cumbre sería el de un quinteto, con la participación de Estados Unidos, Italia, Francia, Reino Unido y posiblemente
Alemania. Sin embargo, tanto la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, como el viceprimer ministro, Antonio Tajani, habrían expresado las dudas que le suscita esta propuesta. Decía: dudo que se pueda celebrar una cumbre en el día del funeral del Papa. Dice que Trump, con 100 coches de caravana, que logísticamente le parece muy difícil organizar una cumbre, tampoco es el mejor momento. Mientras tanto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, desea hablar con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al margen del funeral del Papa Francisco este sábado. Si bien actualmente no hay ninguna reunión con Trump en la agenda, un portavoz de la Comisión dijo que cualquier oportunidad de hablar con líderes mundiales será aprovechada. Von der Leyen todavía no se ha reunido con Trump desde que regresara a la Casa Blanca, incluso mientras el presidente de Estados Unidos golpea a los productos europeos con aranceles en una guerra comercial global. Europa y Ucrania han propuesto aliviar gradualmente las sanciones contra Rusia si se logra un alto el fuego, es lo que apuntan documentos obtenidos por Reuters. El proyecto de resolución del conflicto en Ucrania, propuesto por Wojtkov, supone el levantamiento de las sanciones contra Rusia impuestas desde 2014. Funcionarios ucranianos y europeos rechazaron esta semana algunas propuestas estadounidenses sobre cómo poner fin a la guerra en Ucrania, haciendo contrapropuestas sobre temas que van desde territorio hasta sanciones, es lo que apuntan textos completos de las propuestas vistos por Reuters. Los conjuntos de propuestas surgidas de las conversaciones entre funcionarios de Estados Unidos, Europa y Ucrania en París el 17 de abril y en Londres el 23 de abril dejaron al descubierto el funcionamiento interno de la diplomacia itinerante en curso, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca un rápido fin a la guerra. Una guerra en la que también hay que mirar a Reino Unido, y es que un ministro del gabinete ha rechazado la sugerencia de que Reino Unido estaba dispuesto a abandonar los planes de enviar tropas británicas a Ucrania como parte de una fuerza de mantenimiento de la paz. Un informe publicado en The Times este viernes dijo que era posible que Reino Unido abandonara la idea de enviar tropas al terreno porque los riesgos son demasiado altos, citando a una fuente involucrada en las conversaciones de la coalición de los dispuestos. En lugar de ello, Reino Unido y sus aliados centrarían sus esfuerzos en rearmar a Ucrania y en proporcionar apoyo aéreo y marítimo. Sin embargo, Steve Reed, el secretario de Medio Ambiente, dijo que todas las opciones siguen sobre la mesa. Miramos también a la OTAN para poner el foco en Letonia. Como saben, comparte frontera con Rusia y con Bielorrusia, cuya finalización está prevista para 2028. Quieren levantar una barrera, quieren construir una línea de defensa a lo largo de la frontera oriental que Letonia comparte con Rusia y con Bielorrusia. Avanza a buen ritmo y según lo previsto, es lo que afirma este viernes el ministro de Defensa letón. De hecho, en algunos tramos de los 400 kilómetros de frontera letona con Rusia y Bielorrusia, que también es frontera exterior de la Unión Europea, la construcción de la línea ya habría finalizado. Las instalaciones defensivas están pensadas para que el ejército letón pueda defender el país y a su población desde el primer centímetro. Dice que el objetivo principal es detener, distraer y destruir a un posible intruso. Las obras tienen como objetivo crear la línea de defensa del Báltico, con la que Letonia y Estonia y Lituania buscan protegerse de posibles ataques. Además, Spruce dice que reforzar la frontera es una tarea permanente, incluso después de completar la línea defensiva. Miramos también a la tensión entre India y Pakistán para contarles que mientras Trump lidia con las guerras que se libran en Ucrania y en la Franja de Gaza, otro importante foco de tensión se está gestando en el sur de Asia, donde las tensiones están aumentando después de un ataque mortal en una de las fronteras más militarizadas de la tierra. En el ataque más sangriento de este tipo en años, militantes islamistas mataron a 26 personas el miércoles en Pahalgam, una localidad montañosa ubicada en la zona administrada por India de la disputada región de Jammu y Cachemira. El ataque, que tuvo lugar el pasado martes, ha cobrado la vida de 26 personas. Tuvo lugar mientras J.D. Vance se encontraba en una visita no oficial. Poco después, el vicepresidente de Estados Unidos prometía a Narendra Modi que Washington proporcionaría toda la asistencia en la lucha conjunta contra el terrorismo, es lo que apuntaba el portavoz del Ministerio de Exteriores de India. Aunque los funcionarios pakistaníes han negado vehementemente cualquier conexión con esta masacre, un llamado a las armas está ganando fuerza entre la nación más poblada del mundo a través de una frontera disputada durante mucho tiempo, preparando el escenario para que Trump apoye una respuesta diplomática o militar de la India.
Les contamos además que Irán se ha ofrecido este viernes a mediar entre India y Pakistán. En concreto, son los países envueltos en una nueva escalada de la tensión tras el ataque en Cachemira, en el que murieron 26 personas y del que Nueva Delhi responsabiliza a Islamabad. Hay declaraciones por parte del ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, que dice que Teherán está dispuesto a utilizar sus buenos oficios en Islamabad y Nueva Delhi para forjar un mayor entendimiento en estos momentos difíciles. El ministro iraní afirmaba que India y Pakistán son dos vecinos hermanos de Irán, unidos por vínculos culturales centenarios y además son una prioridad para Teherán. Mirando la tensión entre India y Pakistán, mirando también a la tensión, a la guerra en Ucrania, pendientes de China y de Estados Unidos, los mensajes de Donald Trump, hacemos una pausa seguida, el mejor análisis, negocios, televisión.